Bien, muy buenas tardes. En esta mañana reunido con un grupo de hermanos y hermanas del remanente de Dios acá en Venezuela. Es el resto santo de su pueblo. Y vamos a conocerlos a cada uno de ellos y vamos a desarrollar un breve estudio en torno a la palabra de Dios. Viene la hermana Írida. Hermana Írida. Sí, mi hermanita Cerámide. Mi hermana Berta, una profetisa del Señor, una mujer en santidad que tiene un ministerio en medio del pueblo de Dios. Hermana Berta, Dios la bendiga. Tenemos una joven hermana Jenny. Sí, ella también tiene su ministerio de predicación de la palabra. El hermano Claudio, hermano pentecostal, ahora está acá en el remanente. Aquí está mi hermano. ¿Cómo que es el nombre de mi hermano? Junior. Hermano Junior está comenzando en los caminos de Dios. Bueno, bien. Hermana Írida, una mujer investigadora de la palabra de Dios, muy dedicada a la investigación y al estudio de la palabra, que Dios la bendiga. Bueno, bien, entonces vamos a comenzar hoy. Vamos a hablar de los contextos bíblicos. Ese es el título, los contextos bíblicos. Y en el marco de los contextos bíblicos vamos a ver el matrimonio, brevemente, el concubinato, la fornicación y el adulterio, pero desde los contextos bíblicos. Hablando de los contextos, tenemos que saber una cosa, que la Biblia, un libro sagrado, toda la historia se desarrolla en un contexto semita. Y cuando hablamos de semita estamos hablando de los descendientes de Sem. En un contexto semita y oriental. Nosotros acá vivimos en un contexto totalmente contrario, que es el contexto occidental greco-romano, con una gran influencia del helenismo, de lo que sería el paganismo antiguo greco-romano. Ese es el contexto occidental. Por lo tanto, tenemos dos contextos: el contexto bíblico oriental semita y el contexto occidental greco-romano, en el cual nosotros nacimos, nos criamos, llegamos adultos. Ahora, la Biblia tiene sus propios contextos y la descontextualizamos cuando nosotros tratamos de interpretarla, de entenderla desde contextos ajenos. Por ejemplo, como cuando tratamos de entenderla desde el contexto nuestro, desde nuestro contexto occidental. Entonces, para comprender mejor la Biblia, tenemos que estudiarla, investigarla dentro de sus propios contextos. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, entonces, lo que quiere decir que el concepto de matrimonio en el contexto bíblico es muy diferente al matrimonio en el contexto occidental. Hay unas diferencias notables en esos conceptos de matrimonio. Y vamos a ver un poco sobre el matrimonio bíblico. El matrimonio desde la cultura semita oriental. ¿En qué consiste ese matrimonio? Bueno, bien, consiste en una compra. El matrimonio en el contexto bíblico es una compra, pero que esa compra requiere un contrato que se celebra entre tres partes, no son dos partes, sino tres partes, entre un hombre, una mujer y su Dios. De tal manera que este contrato, que tiene cláusula, y la cláusula que tiene, porque son dos documentos que se firman, que van a firmar, ambas partes van a firmar cada una de ellas una parte del contrato.
porque en una parte del contrato la mujer establece las cláusulas, las condiciones por las cuales ella se entrega en propiedad al hombre. El otro documento lo va a rellenar el hombre con sus cláusulas, que son las condiciones que él coloca a la mujer para serle su propiedad y él su propietario. Entonces, una vez acordadas las partes, las cláusulas, entonces se viene a firmar el contrato, pero tiene que haber primeramente otras condiciones que son las arras y la dote. Las arras son las prendas, son anillos, son brazaletes, collares, prendas de oro. Esas serían las arras del matrimonio, que es el primer anticipo que da el esposo, porque cuando primeramente tiene dos partes. Primeramente el desposatorio, que es como una especie del parecido al noviazgo, pero que ya el hombre adquiere derechos de esposo, de dueño, y entonces las arras son el desposorio. Es el primer adelanto. Después viene la firma del contrato, que tiene sinónimo de pacto. Tiene sinónimo de pacto con Dios. Imagínese usted, de parte de la mujer y de parte del hombre. De los dos. Entonces, un pacto santo, un pacto con Dios, la institución matrimonial. Ahora después viene entonces el pago que el hombre va a dar y que la mujer exige en una de las cláusulas. La otra es la dote. ¿Y qué es dote? Dote significa vivienda, seguridad social, o sea, una cantidad en efectivo o en bienes que garantice la seguridad social de la mujer. O sea, que tiene que proporcionarlo el hombre. El hombre, esa es la dote. Entonces, una vez cumplido con la parte legal, que son los documentos de contrato de compra a la mujer, y una vez entregados los bienes, las arras y la dote, entonces pasamos a la fase ritual. Pero esa parte ritual, posteriormente, o en el marco de esa parte ritual, ellos entran a la habitación para consumar el matrimonio, y están los testigos afuera, esperando que se consuma el matrimonio, porque deben de sacar las pruebas de la virginidad de la mujer. ¿Dijo? Ok. Entonces, que son unas sábanas que son entregadas por los padres, y entonces, finalizado ya, concretado el matrimonio, ya el hombre es satisfecho totalmente con todas las exigencias de la ley. Entonces vienen las festividades. Ya se efectuó el matrimonio. Como ustedes verán, no tiene mucho parecido con el matrimonio occidental, que no hay contrato, no hay cláusula, la mujer no establece ninguna condiciones, el hombre no establece ninguna condiciones. Ahora, de parte del hombre, en el momento en que ya se consumó el matrimonio, ya se cumplió con todos los aspectos legales, entonces el hombre pasa a ser marido de la mujer. Y esa palabra marido implica lo que se llama señorío. De acuerdo a la ley, él se enseñoreará de ti, quiere decir, él será tu señor, lo que significa será tu propietario. Y por eso es que Sara llama a Abraham mi señor, que quiere decir mi amo, con toda la legalidad y la legitimidad. Eso es lo que es un matrimonio bíblico en el contexto semita oriental. Ahora, tendríamos que pensar allí entonces que la mujer no compra al hombre. Por lo tanto, ella no es propietaria del hombre. Ella no adquiere el derecho de propietaria, por cuanto ella lo que es propiedad. La sociedad se va organizando en unos niveles. Primeramente se determina de que el hombre es propietario de la mujer, la mujer es propiedad del hombre,
el hombre es propiedad de Cristo, o sea que el Señor del hombre es Cristo. Amén, claro. El Señor del hombre es Cristo. Entonces quiere decir que el propietario del hombre es Cristo. O sea, el hombre es propiedad de Cristo, no de la mujer. Pero la mujer es propiedad del hombre, pero Cristo es la propiedad de Dios. ¿Vio? Entonces así se va organizando lo que se llamaría una sociedad teocrática, donde Dios adquiere el señorío sobre toda la sociedad. Y la sociedad se va conformando a partir del pacto matrimonial. Por eso dice en Proverbios, vamos a ir un momentico allá a Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 2, vamos a leer los versos 16 y 17. Dice así, voy a darle lectura. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Olvida el pacto de su Dios. ¿Cuál es el pacto de su Dios? El contrato. El contrato. Entonces, pero dése cuenta que dice la mujer ajena. ¿Por qué es ajena? Capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Por qué habla de ajena? ¿Qué quiere decir ajena? ¿Qué quiere decir ajena? Que es propiedad, porque todo lo que es ajeno es porque tiene propiedad. Una cosa que no tiene propiedad no es ajena. Usted pregunta, ¿y eso de quién es? No, eso no es de nadie. Entonces eso no es ajeno. No es ajeno, ¿por qué no es ajeno? Porque no es de nadie. Ahora, pero si dicen no, eso es de la hermana Berta, entonces eso tiene propietario. Entonces aquí la mujer que tiene propietario es la mujer ajena, que se olvida del pacto en el momento en que comete el adulterio. ¿Qué es el adulterio entonces en el contexto semita oriental? Es una violación del contrato, del pacto. El adulterio es una violación del pacto con Dios, del contrato con Dios, y por eso de allí la gravedad. Ahora, cuando no existe el contrato con Dios, no puede haber el adulterio. Desde el contexto bíblico semita, es que no hay pacto que violar, no hay contrato, no se han cumplido con todas las normas bíblicas, lo que exige el derecho divino. Ahora, vamos a ver una cosa. La ley, que contempla la ley de matrimonio, la ley es la fuente de donde se emana el derecho, o sea que la ley establece el derecho de cada quien. Ahora, cuando yo reconozco el derecho de la persona, estoy estableciendo la justicia. Cuando lo reconozco, cuando respeto el derecho. Entonces, cuando la mujer respeta las cláusulas que ella firmó, ella está reconociendo el derecho de su marido. Y cuando el marido respeta las cláusulas establecidas en el contrato por la mujer, él está reconociendo el derecho y cumpliendo con el derecho, por lo tanto él está viviendo la justicia. Ahora, en esas cláusulas la mujer puede poner una condición: solamente me tendrá a mí como mujer y no podrá tener otra parte de mí. ¿Qué le parece a usted eso? Esas son cosas desconocidas por parte de la sociedad occidental. Vamos a hablar un poquito de la fornicación. ¿De qué se trata la fornicación? La palabra fornicación es una palabra que no tiene nada que ver con la Biblia, primeramente, ¿no? ¿Por qué? La Biblia originalmente fue escrita en hebreo, una parte de ella en arameo y otra parte en griego, pero la palabra fornicación viene del idioma latín. Viene de la palabra latín fornix,
Y el fornix es lo que se llama arco abovedado. Y que nosotros pudiéramos hablar de un arco abovedado, puede ser un pórtico. Ya sabemos lo que es un pórtico, ¿verdad? Un pórtico es una entrada. Sí, es como un pórtico, puede ser como una entrada y también puede ser como un techito abovedado con 4 columnas, ¿no? Entonces ese techito abovedado con 4 columnas que se llama pórtico es un fornix. En la Roma antigua, las mujeres prostitutas iban a los pórticos para vender, para comerciar sexo. Y entonces de allí, de la palabra fornix, que es el pórtico, se asoció el pórtico con la actividad sexual. ¿Sí están entendiendo, no? Entonces, cuando alguien iba al pórtico, al fornix, a buscar a una mujer para tener sexo con ella, decían, va a fornicar. Exacto. Qué tremendo, ¿no? Va a fornicar. O sea, lo que quiere decir, va a practicar la prostitución. Entonces, lo que nos revela que fornicar, en el contexto en que se deriva la palabra de fornix, está asociada es a la prostitución. Fornicar viene siendo prostituirse. Sí se está entendiendo el asunto, ¿verdad? Ok, entonces vamos entendiendo mejor. La palabra fornicar, vamos a ver cómo ha sido mal entendida en el curso de la historia, ha sido distorsionada y se cree que, por ejemplo, el concubinato y la fornicación son la misma cosa. Eso es lo que se ha creído hasta el momento, ¿no? Pero en realidad vamos a revisar un poquito el concubinato para que nos aclare un poquito, por eso es que tienen denominaciones diferentes. ¿Por qué tienen denominaciones diferentes? Porque cada uno tiene un significado diferente. Entonces vamos a ver lo que es concubina o qué es concubino. Vamos a verlo en la Biblia. En la Biblia nos aparece el primer caso de concubinato en Génesis 38, 24, 25 y 26. Vamos a ir un momento allá para que leamos eso rápidamente. 38, 24, 25 y 26. Génesis 38. Sí, 38. 24, 25, 26. Ajá. 38. Tengo que darle una lectura clara. Vamos a ver, dice así. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones, y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Seba mi hijo, y nunca más la conoció. Aquí tenemos, vea lo que sucedió aquí. Tenemos primeramente el caso de Judá, ¿eh? Su nuera Tamar dice que ha fornicado. Pero ¿cómo pudo haber fornicado si es su nuera? Debería decir ha adulterado. No adulterado porque ella es viuda. El marido ha muerto. Y por la ley, él tenía que haberle entregado el otro hijo. Porque la ley de herencia dice que cuando una mujer muere su esposo, ella tiene que ser entregada al siguiente hijo. ¿Vio? Según esa ley. Ahora bien, él se fue dejando la cosa, la fue dejando y no le entregaba a la nuera y estaba infringiendo la ley.
estaba infringiendo la ley. Entonces, ¿qué hizo ella? Se colocó un disfraz de prostituta, esperó a Judá en el camino, y Judá se llegó a ella y tuvo relación con ella y la embarazó. Ahora, cuando se descubre, hay la acusación de fornicación. ¿Por qué fornicación y no adulterio? Porque ella era viuda. Porque era viuda. Las mujeres casadas no pueden fornicar, sino adulteran. Las mujeres que no tienen marido no adulteran, sino que fornican. ¿Verdad que hay una diferencia? Hay una diferencia. Ok, entonces ahora se prueba que ella no fornicó. Porque si ella hubiese fornicado, entonces la hubiesen apedreado o la hubiesen quemado, pero no, él no pudo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque fornicar es prostituirse, ella no se está prostituyendo, ella simplemente está reclamando un derecho de la ley, y por eso él le dice, eres más justa. Eres más justa que yo. Eres más justa que yo. O sea, tú estás actuando con justicia, estás haciendo valer tu derecho según la ley. Ok, entonces vamos examinando eso. Vamos a ver el caso de una concubina, Génesis 35:22. Si quieres te lo leo. ¿Vale? ¿Dice qué? 35:22. Ajá, ok, puede leerlo, hermana Iria. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Ajá, entonces, bueno, ¿cuántos? Sí, el otro versículo también, el 25 y el 26. Ajá. Los hijos de Lea, te leo eso, Rubén y el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y los hijos de Bilha, Silpa de Raquel. No, perdón, era el 22 nada más, 35-22. Ok, 35-22. Entonces hacemos una pregunta allí en ese caso. Vamos a ver. El texto dice de que Jacob tenía una concubina, ¿correcto? Ahora, esta concubina, vino su hijo primogénito. ¿Cuál era el primogénito de Jacob? Rubén era el primogénito. Ahora, eso lo vamos a ver ahorita. Vino Rubén y se acostó con la concubina de Jacob. Ahora, ese caso donde él se acuesta con ella, ¿se puede considerar de qué forma? ¿Fornicación o adulterio? Fornicación. Adulterio porque es concubina de Adulterio. ¿Por qué? Porque ella es la concubina de Jacob, y en el momento en que él se acuesta con la concubina de su padre, él se envilece. ¿Qué quiere decir se envilece? Él se hace vil, y como consecuencia, como castigo, pierde la primogenitura. Y lo vamos a ver en Génesis 49:34, el castigo por haberse acostado con la concubina. No, porque necesitamos la precisión, tiene que haber una lectura muy... 34. Ajá, 49:34. Génesis, ¿no? Sí, 49. 34. 34. 34 no puede ser. No, ¿verdad que no? ¿Cómo dice? Si C 32, se va a llegar a 34, llega hasta 33. Llega hasta el 33. Ajá, ok. Vamos al 49 entonces. 49 son las bendiciones que él pronuncia. Lo vamos a ubicar fácilmente, este texto que queremos acá, porque son las bendiciones que Jacob pronuncia en favor de sus hijos. Estamos hablando del último capítulo. Ok, aquí tenemos 49. No es 34, es 3 y 4, perdón. 34.
3 y 4. Ah, pero por eso yo dije Ajá, ¿cómo dice el número 13? Dice así es. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi gloria. Principal es dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no será el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi cama. Ajá. ¿Cuál fue el castigo al hecho de que Rubén haya tenido relación sexual con la concubina de su padre? ¿Cuál fue el castigo? Rubén, tú eres mi primogénito, el principio de mi vigor. Ya no vas a ser más mi primogénito. ¿Por qué? Porque subiste a mi estrado. ¿Qué es lo que él está diciéndole a Rubén? ¿Qué fue lo que cometió Rubén cuando subió a su estrado? Bueno, porque Bueno, se había acostado sí. con la Con su Ok. O sea, que había llegado igual como él, pues. O sea, había fornicado con ella. No pudo haber fornicado con ella. Entonces adulteró. Adulteró con ella. Cometió el delito de adulterio con una concubina. Exacto. Pero una concubina puede ser infiel. ¿Puede ser infiel una concubina? Sí, porque no está casada, ¿no? ¿Qué quiere decir ser fiel? Ser Fiel significa que hay una relación formal. Exacto. Porque si no hay relación formal, no hay infidelidad. ¿Y por qué la concubina entonces no se considera como una relación formal? Ya vamos a ver. Pregunto. Si dos personas se conocen y tienen una relación fortuita, y uno de ellos se acuesta con otro más, ¿se puede acusar a alguno de ellos de infidelidad? No. No, porque no tienen una relación formal. Entonces no se puede hablar de infidelidad. Ahora vamos a ver la infidelidad en el concubinato según la Biblia. Vamos a verlo en el libro de Jueces, capítulo 19, versos 1 y 2. Pues, capítulo 19, versos 1 y 2. No, por favor, es que se necesita mucha claridad. La segunda suerte tocó a Simeón. No. No. Jueces 19. En aquellos días, cuando no había morada, Ay, juez. como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para... No se está leyendo con mucha claridad. Vamos a retomar otra vez. Sí, porque no lo estoy viendo. Sí. 19, 1 y 2. Ajá. ¿Quién lo tiene? Aquí. Ok, vamos aquí. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero, en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Ok. Ahora, más adelante nos va a aclarar, se van a dar unos sucesos ahí terribles, que no es lo que nos interesa en este momento. Pero dice que ella le fue infiel. Para serle infiel tiene que haber formalidad en la relación. Ahora, ella le fue infiel, pero él no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque no está casado. Porque él no ha comprado, no hay un contrato de compra que le permita a él ejercer ¿qué? Derecho. Ejercer, reclamar ¿qué? Derecho. No puede reclamar derecho porque no ha comprado. No hay las cláusulas. Entonces no hay matrimonio. Como no hay matrimonio, ella le fue infiel. De hecho, le fue infiel porque había una formalidad en la relación.
Pero dice el versículo siguiente que él le habló amorosamente para llevarla, para traerla nuevamente a vivir con él. Ahora, ¿de qué forma se daba este tipo de relación que llamamos concubinato? Primeramente, la mujer en el contexto bíblico semita, ella no puede estar sin tener un propietario. Tiene que haber un propietario siempre, que puede ser su padre. Si su padre ya ha muerto, entonces su tío mayor. Si no hay tío mayor, entonces su hermano mayor. Y si no hay hermano mayor, su propio hijo mayor. Pero ella nunca puede estar sin una autoridad sobre sí. Entonces, en este caso del levita, la autoridad sobre la mujer era el padre. Entonces él fue donde el padre, porque el padre fue quien se la dio en concubinato, porque al ser el propietario tiene el poder y la potestad para entregarla. Bajo estas condiciones que no son ni las más beneficiosas para el padre, ni la más beneficiosa para la mujer, ni tampoco la más beneficiosa para el levita, que es el estado de concubinato, donde la relación no se ha llevado a la formalidad jurídica, al contrato, pero que no es fornicación porque no hay prostitución, y que no es adulterio tampoco porque no hay matrimonio. Mire lo complicado de este asunto. Entonces nosotros lo estamos examinando desde el punto de vista del contexto bíblico semita oriental, o sea, desde los contextos originales, desde las raíces originales. Pero cuando nosotros llevamos esto, lo descontextualizamos y tratamos de analizarlo ahora desde el contexto occidental, que es el nuestro, que es el contexto helénico, greco-romano, entonces no se entiende. No se entiende, no. Jacob estaba en fornicación con esa mujer. Y el levita también estaba en fornicación. ¿Vio? Pero entonces entendido desde nuestro contexto, pero no desde el contexto bíblico. Entonces el asunto es que nosotros, cuando queremos entender la Biblia entenderla, verdaderamente se entiende, es única y exclusivamente dentro de sus propios contextos, para nosotros ser justos, para nosotros no ser injustos en la comprensión, porque el engaño, la mentira, cuando nosotros la estamos creyendo, no nos ayuda. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre. Nos hace libre en primer lugar del engaño, de la mentira, de creer la falsedad. Esto nos ayuda a nosotros. Ahorita, por ejemplo, tenemos un caso concreto acá en Venezuela, que las relaciones del concubinato se están celebrando contratos, se está llevando a documentos y se está reconociendo los hijos, se están reconociendo los derechos de herencia, de propiedad y una cantidad de... igualito como si fueran casados, como si fuera otra forma de matrimonio. En realidad, el concubinato en el contexto bíblico es una institución, pero es una institución que está por debajo del matrimonio, porque no garantiza los derechos de la ley, ni para la mujer ni para el hombre. Bien, muchísimas gracias por la atención dispensada. Más adelante podemos continuar con este tema, aportando más en su comprensión. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego.